Buenas tardes, alumnos. Vamos a dar inicio a la clase. Son las 2:06. Hemos esperado aproximadamente 6 minutos. No se ha conectado hasta este momento ningún alumno. No sé el motivo. Dicho eso, vamos a iniciar la clase. Como pueden visualizar, alumnos, tenemos una nueva sección con respecto, pues, a un nuevo tema. Tenemos unas subsecciones y nos dice la primera subsección titulado lo que es noticia. Para los seres vivos en general, el agua es un elemento vital, pues no solo es parte integrante de su estructura orgánica molecular, sino que además participa en innumerables procesos y reacciones químicas, físicas y biológicas que condicionan lo que es su propia existencia. Para saber más con respecto a esta noticia, pueden darle clic al link que encuentran en lo que es el libro. Otra subsección es la WEC o WEC, y nos indica que Ecuador es un referente en derechos de la naturaleza, así como lo denomina la ministra de Ambiente del Ecuador en 2015. Para saber más también sobre los logros alcanzados por Ecuador para ganar este título, podemos visitar lo que es el siguiente enlace. Por último, tenemos la sección llamada Película. La planificación por escenarios para la gestión ambiental es el método más sustentable frente a las adaptaciones de las comunidades a los cambios ambientales y sociales. Con el siguiente video aprenderemos mucho con respecto a este tema. Tenemos un video el cual lo vamos a visualizar de manera personal. Y encontramos una sección llamada En contexto. Nos dice observa el documental sobre la planificación por escenarios para la gestión ambiental y responde las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿en qué consiste la gestión ambiental planificada? En sí, lo que nos quiere decir el video con respecto a lo que es la gestión ambiental planificada es un proceso estratégico y sistemático para que organizaciones y territorios definan, implementen y evalúen acciones destinadas a proteger lo que es el medio ambiente, minimizar los impactos negativos y lograr lo que es una sostenibilidad ambiental. Dicho eso, mediante el establecimiento de objetivos claros, las asignaciones de recursos y el cumplimiento de normas y la mejora continua, asegurando pues en este proceso un continuo equilibrio con las necesidades socioeconómicas a través de un enfoque integral y la participación de todos los niveles pues en sí del gobierno y los gobiernos nacionales e internacionales. Tenemos la segunda pregunta que nos dice dar un ejemplo sobre cómo se podría aplicar lo que es el modelo de planificación por escenario. Un ejemplo práctico sería bancos usando lo que serían pruebas de estrés para crisis económicas
empresas de telecomunicaciones invirtiendo en lo que es el 5G, anticipando avances tecnológicos, y minoristas adaptándose a lo que es el auge del comercio electrónico mediante la planificación de inversión en línea. Pues esos serían unos ejemplos de planificación por escenario. Quiere decir que se tiene que anticipar antes de lo que es la crisis. Por ejemplo, en el caso del agua, planificar un escenario en donde podamos conseguir o renovar lo que sería el proceso del agua dulce y tener ciertos niveles en los que, por ejemplo, ríos o manantiales naturales no sean contaminados y prevenir la contaminación posible a estas fuentes de agua dulce. Tenemos la tercera pregunta que dice, menciona dos ventajas de usar este método o modelo para la gestión ambiental. Como he mencionado, esas dos ventajas serían la primera, que al planificación, disculpen, al planificar por escenarios nos anticipamos a los eventos futuros, pues de una manera más práctica para poder crear soluciones. Dicho eso, también podemos conservar muchos más recursos al anticiparnos a los posibles problemas o posibles causas de algún problema. En el contexto también menciona que el Ministerio de Ambiente del Ecuador, como entidad gubernamental reguladora de los proyectos del medio ambiente o medios ambientales del país, ha aportado con investigación y desarrollo de gran manera a lo que es el país en base al título denominado por la ministra del Ambiente al Ecuador. La pregunta siguiente es: ¿por qué lo ha denominado como Ecuador un referente en derechos de la naturaleza? Y la respuesta está pues relacionada a lo que es la Constitución del 2008, ya que Ecuador fue uno de los primeros países en otorgar lo que sería derechos a la naturaleza. Por ejemplo, la naturaleza goza del derecho a renovarse de manera natural y sin interferencia humana. Y así sucesivamente tiene derechos lo que es la naturaleza en nuestra Constitución, o sea que está protegida por las leyes. Por eso se considera que Ecuador es un país referente en derechos de naturaleza. Dicho eso, tenemos el tema de la clase, que es los recursos del planeta. En este caso, el agua. Como ya sabemos, el agua es un recurso fundamental para todos los seres vivos. El agua dulce que podemos utilizar los seres humanos es solo el 1% de las aguas continentales en todo lo que sería el planeta, y se encuentran principalmente en lo que serían lagos, ríos y aguas subterráneas. Esta cantidad de agua es suficiente para satisfacer las necesidades de todos los habitantes del planeta. Sin embargo, la distribución del agua no es homogénea, sino proporcional a la densidad de población de las diferentes zonas de lo que es la Tierra. Es frecuente que zonas muy pobladas padezcan escasez de agua. Esta distribución desigual de agua está relacionada con las diferencias en la cantidad de precipitaciones de las diversas zonas del planeta y con una gestión poco equitativa en referente a lo que es este recurso. Con respecto a eso, también tenemos lo que es el uso del agua. El agua es necesaria para el uso doméstico, así como para el desarrollo de las actividades económicas. Un ejemplo sería la agricultura, la ganadería y la industria. En el caso del uso doméstico, el agua la utilizamos para beber y cocinar, en lo que es el higiene personal, la limpieza del hogar, en el riego de las plantas, etcétera. Ya cuando hablamos de el uso agrícola y ganadero, es un poco más complejo, ya que en la agricultura el agua se utiliza para los regadíos y en la ganadería para la bebida del ganado y para la limpieza de las naves donde se crían lo que son los animales, ya sean vacas, cerdos, etcétera. Y por último tenemos lo que es el uso industrial. El agua se utiliza en parte de los procesos de fabricación, como por ejemplo en el caso de la industria
papelera y la industria de alimentación, o bien para la refrigeración de la maquinaria, lavado de materiales, etcétera. También se utiliza agua para obtener energía hidroeléctrica. Para cada uno de estos usos, las cantidades aproximadas de agua utilizadas en los países desarrollados son las siguientes. El 5% para el uso doméstico, el 70% para el uso agrícola y el 3% para lo que es el uso ganadero. Y por último, el 22% para el uso industrial. O sea, el que más usa el recurso del agua es el recurso agrícola o la actividad agrícola. En el consumo del agua se aprecian grandes contrastes entre lo que serían los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. Como ya hemos mencionado anteriormente, los países desarrollados usan menos recursos que los países en vías de desarrollo. Para mantener una buena calidad de vida, se calcula que una persona necesita aproximadamente 80 litros de agua al día. En la actualidad, el gasto diario de un ciudadano medio en un país desarrollado es aproximadamente de unos 200 a 300 litros por persona y día. En muchos países en vías de desarrollo sería que las personas se ven obligadas a subsistir con menos de lo que es el 25 pues, litros de agua al día, o sea que es mucho menos de la cantidad que utilizan las personas en un país ya desarrollado. Como lo indica el texto, en los países desarrollados se suele utilizar agua potable para usos que no lo precisan, por ejemplo, como la limpieza de calles o el riego de zonas verdes, mientras los países en vías de desarrollo más pobres no disponen de lo que es el agua potable ni para beber debido a la falta de infraestructuras para su potabilización y abastecimiento. A menudo se consume agua contaminada, es decir, agua de baja calidad que puede transmitir graves enfermedades. Tenemos la sección y también los acuíferos en zona de la costa mediterránea y en las Canarias. Los acuíferos subterráneos constituyen una masa de agua dulce de gran importancia para la que es el ser humano. En estas zonas, una gran parte del agua eh, tiene uso doméstico y agrícola. Se extrae lo que es directamente de los acuíferos. Cuando lo que es el ritmo de extracción del agua es más elevado que la cantidad de agua que se filtra desde la superficie, los acuíferos no se renuevan y ello hace que peligre lo que es el futuro de este tipo de abastecimiento de agua dulce. Así, para el consumo humano debe emplearse lo que es agua potable, es decir, el agua debe ser tratada mediante un proceso de potabilización que garantice que no contenga patógenos, virus o cualquier tipo de enfermedad que transmitan pues lo que serían las enfermedades en sí, como he mencionado. Este proceso que veremos a continuación se lleva a cabo en una planta estabilizadora, una instalación donde entra lo que es el agua procedente de un río, embalse o acuífero y es sometida a un tratamiento físico-químico que permite su transformación en lo que es agua potable. Dicho eso, también tenemos otra sección que nos dice, y también la desalinización en zonas costeras con escasez de agua dulce, el agua del mar puede ser tratada para lo que es eliminar la sal y obtener agua dulce. Este proceso se llama desalinización. O sea, usan agua del mar y después de un proceso químico se convierte en agua dulce. O sea, después de un proceso de filtración, convierten el agua salada en agua dulce después de eliminar lo que es la sal. Dicho eso, tenemos el proceso de potabilización, como he mencionado.
que está descrito en lo que es la gráfica del libro, la imagen gráfica del libro, mediante rejas metálicas, disculpen alumnos, se extrae lo que es el agua, los residuos de mayor tamaño, lo que sería la arena se deposita al pasar a través de unos canales, posteriormente se añade lo que es cloro para desinfectarla. O sea que mediante rejas metálicas se hace el proceso de filtrado para que los residuos de gran tamaño, como por ejemplo objetos, árboles, ramas, se queden atrapados y la arena que viaja en lo que sería el agua se deposita en unos canales distintos. Posterior a este proceso se añade lo que es el cloro para desinfectar el agua resultante de ese filtrado. Como segundo paso, mediante el uso de un compuesto químico, se provoca que las partículas que están en suspensión en el agua se acumulen y formen grumos. Posteriormente, se deja que estos grumos s- sedimenten, o sea, que se asienten. Mediante un filtro se retienen las partículas más finas que aún contienen, y una vez filtrada se vuelve a desinfectar totalmente con cloro o ozono. Esta agua obtenida se analiza para comprobar que realmente es potable. Y por último, el agua sale de la planta potabilizadora y se acumula en un depósito de distribución antes de pasar a la red de suministro, pues en sí de agua, como lo tenemos en la gráfica. Dicho eso, tenemos que en sí tenemos un proceso complejo que es muy importante para lo que es potabilizar lo que es el agua y más aún lo que es el agua dulce. Pues como ya sabemos, a veces se encuentra contaminada y es muy importante que sea potabilizada para poder ser consumida. El texto también nos indica que cualquier uso del agua modifica su calidad y su disponibilidad para otros usos y por tanto se provocan una serie de impactos que veremos en lo que es la siguiente clase. Tenemos una serie de actividades también en lo que sería esta parte del libro, pero vamos a dejarlo como inicio para la siguiente clase. Dicho eso, alumnos, ese sería el tema del día de hoy con respecto a la clase. Como he mencionado y como he dicho, pues en sí, aunque el agua dulce se considera un recurso renovable, tiene un proceso complejo y pues por ende también tiene su ciclo. Ok, alumnos, ese ha sido el tema de hoy. Vamos a pasar a explicar lo que es la tarea. Para la tarea en clase tenemos tres preguntas hechas a base de lo que sería el contenido de la clase del día de hoy. Primera pregunta, ¿por qué la distribución del agua dulce en el planeta es desigual y cómo afecta esto a a las poblaciones más vulnerables? Segunda pregunta, analiza los distintos usos del agua, ya sea doméstico, agrícola, ganadero o industrial, y explica cuál consideras que tiene mayor impacto en lo que es el ambiente y por qué consideras que tiene mayor impacto. Tercera pregunta, evalúa la importancia de los acuíferos como fuente de agua dulce y explica qué riesgo existen cuando se extrae más agua de la que se puede renovar. Esas son las tres preguntas para la actividad en clase, alumnos. Para la tarea en casa, tienen que realizar una infografía o mapa conceptual sobre los principales problemas relacionados con el uso mundial del agua. Por ejemplo, la contaminación, la sobreexplotación, la desigualdad de lo que es el acceso al agua o el uso industrial desmedido de lo que sería este recurso, incluyendo lo que serían posibles soluciones que ustedes hayan ideado con respecto a este tema. Esa sería la actividad en casa, alumnos. Dicho eso, si tienen alguna duda o pregunta con respecto a la clase o a las actividades, ya saben, se pueden comunicar conmigo mediante la plataforma
Ha sido un gusto, nos vemos el día lunes. Damos por finalizada la clase del día de hoy.